Millones de abejas fueron liberadas directamente sobre la superficie calcinada de Nevada en una maniobra técnica audaz. El calor extremo en esta región funciona como un horno incesante que evapora la vida de cualquier planta antes de que pueda arraigar. ¿Por qué utilizar insectos vivos en un lugar donde décadas de métodos agrícolas tradicionales terminaron en un fracaso absoluto? La comunidad de expertos consideró esta idea como una locura delirante e imposible durante mucho tiempo. Sin embargo, el éxito de la operación depende estrictamente de la biología de estos organismos, capaces de operar donde la maquinaria convencional se detiene. Pero esto es solo el comienzo de la intervención biológica. Se puede notar que en este proceso no se utilizan colmenas de madera, cuadros de recolección de miel ni redes protectoras estándar. A primera vista, la liberación de enjambres sin infraestructura parece un error de cálculo, pero en realidad estas especies son ingenieros de suelo especializados. Ellas excavan túneles profundos en la tierra alcalina y despiertan flores nativas que las abejas melíferas jamás tocarían. Como resultado, los campos yermos reaccionaron en cuestión de semanas ante la actividad frenética subterránea. Se ve cómo la vegetación comienza a romper la monotonía del polvo gris, transformando lo que parecía una broma en un avance técnico tangible. El proceso solo está cobrando fuerza mientras el ecosistema se estabiliza bajo el sol. Esta modificación del terreno no fue producto de la suerte, sino de un diseño deliberado de restauración ecológica. El desierto acepta finalmente esta nueva estructura biológica, pasando a una fase de crecimiento sostenido y silencioso. Miles de hectáreas de tierra endurecida formaban un rompecabezas sin respuesta en Nevada, antes de que los camiones de abejas rodaran hacia el desierto. El sol hornea el suelo hasta convertirlo en una costra endurecida e impenetrable. ¿Por qué esta región específica rechazaba tan obstinadamente la agricultura productiva a pesar de los esfuerzos? A simple vista, el terreno parece simplemente árido y agotado por el clima extremo, pero los minerales de lagos antiguos se extienden por el suelo como una armadura fina y obstinada, haciendo que toda la región se comporte como una máquina desgastada. Año tras año, los rendimientos se escapaban silenciosamente, como granos de arena deslizándose a través de una mano, advirtiendo que esta tierra ya no estaba dispuesta a caminar junto a la agricultura. Pero esto es solo el comienzo del desafío. Sin embargo, dentro de toda esa dureza ambiental, una sola especie de planta se negó a rendirse ante las condiciones extremas. La alfalfa empuja sus raíces profundamente, donde otros cultivos capitulan, alcanzando venas de agua ocultas que solo ella parece capaz de desbloquear. Se puede notar el tono verde-violeta apagado de sus flores, suaves pero resistentes, contrastando con el paisaje árido. Si se poliniza correctamente, la planta puede hacer algo extraordinario: producir semillas diminutas lo suficientemente valiosas como para remodelar el destino de una granja entera. Estas semillas ayudan al suelo a retener la humedad, frenando el avance del desierto como si añadieran un nuevo ritmo de respiración a un lugar donde solo parecen existir vientos calientes. Más adelante se complica la situación técnica. El problema real radicaba en la propia delicadeza mecánica de la planta. A primera vista, la flor de alfalfa parece una estructura botánica pasiva, pero en realidad oculta una catapulta en miniatura bajo sus pétalos. Cada flor se abre de golpe, solo bajo el peso correcto y la fuerza física exacta en el momento adecuado. Las abejas melíferas, por muy trabajadoras que sean, evitan la incomodidad de ese estallido repentino, y las especies más pequeñas simplemente no son lo suficientemente fuertes para activar el mecanismo. El resultado eran campos de color púrpura en plena floración, hermosos pero inútiles, como una actuación sin audiencia. Cada bolsa de semillas ligera y medio vacía se convertía en otro recordatorio físico de la obstinación de la tierra para los agricultores. Para el año 2023,
todo había llegado a su punto de ruptura absoluto en la región. El suelo de Nevada se volvía más alcalino cada año y los costos de producción subieron a niveles increíbles. Se ve cómo las soluciones agrícolas modernas que funcionaban en otros lugares se desmoronaban al aplicarse al terreno desafiante y único de Nevada. Los cultivos se debilitaban visiblemente mientras los agricultores contaban flores más que semillas. Y esto no es el límite de la complejidad. La ironía más cruel residía en unas pocas líneas desvanecidas de viejas notas de investigación olvidadas. La única especie de abeja capaz de activar el mecanismo de floración de la alfalfa casi había desaparecido de la naturaleza, barrida por los productos químicos y la interrupción humana. Nevada se había convertido en una puerta cerrada desde el interior con un candado complejo, y lo que nadie notó fue que la llave para abrirla había estado yaciendo justo debajo de sus pies todo el tiempo. Oculta en el mismo suelo salado que la mayoría de los agricultores despreciaban como tonto, la abeja alcalina permanecía como una solución latente. La respuesta natural esperaba pacientemente su momento para resurgir, 1970. Esa era la fecha aproximada de los documentos de investigación que yacían congelados bajo capas de polvo en el almacén universitario. ¿Por qué buscar una solución de vanguardia en papeles viejos que muchos consideraban obsoletos? A primera vista, la situación parecía desesperada tras meses de intentos fallidos por parte de los granjeros de Nevada. Sin embargo, el valor de estos registros permanecía intacto a la espera de una revisión técnica detallada. La doctora Clara Martínez se detuvo abruptamente al pasar una página amarillenta con garabatos vagos. Pero esto es solo el comienzo. Se ve cómo las notas describen una especie de abeja que no producía miel ni se organizaba en colonias masivas. Estos insectos tallaban túneles subterráneos a través del suelo alcalino, utilizando un entorno geológico que los humanos habían clasificado históricamente como hostil para la agricultura. Su hábitat operativo se encontraba bajo la superficie, lejos de las colmenas de madera tradicionales. A diferencia de otras especies, su biomecánica encajaba perfectamente con los requisitos de la flora local. Su peso específico, dimensiones y el ángulo de aterrizaje activaban el mecanismo de resorte de la flor de alfalfa con precisión absoluta. Ningún otro polinizador conocido lograba esta eficiencia técnica. Más adelante se complica. Los registros indicaban un colapso poblacional coincidente con la introducción masiva de químicos agresivos en la segunda mitad del siglo XX. Los túneles colapsaron y las fuentes de alimentos se desvanecieron rápidamente. Y esto no es el límite. La doctora analizó la información en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones del hallazgo. La solución a la crisis de polinización había estado literalmente bajo los pies de todos durante décadas. Oculta por la perturbación mecánica del suelo, la evolución había diseñado una respuesta funcional que la memoria humana había borrado prematuramente. ¿Es posible reactivar una cadena biológica interrumpida hace tanto tiempo? La puerta que Nevada intentaba abrir sin éxito podría ceder ante esta clave recuperada del olvido. El proceso de restauración ecológica plantea ahora nuevos desafíos técnicos para los investigadores en el terreno. La investigación pasa de la teoría histórica a la viabilidad práctica. 0 milímetros de movimiento. Esa fue la parálisis absoluta que se sintió en la sala cuando el descubrimiento de la especie de abeja llegó a la mesa de reuniones. ¿Por qué nadie en el equipo de investigación se atrevió a decir lo evidente en voz alta? A simple vista, el hallazgo parecía una simple curiosidad biológica sin mayor impacto inmediato en los datos. Pero sin una sola palabra, todos compartían el mismo pensamiento ineludible. Si la alfalfa requería esa llave exacta para sembrar semillas, y si la abeja que una vez cumplió ese papel había desaparecido porque los humanos alteraron el suelo incorrectamente, la única salvación para la cosecha era recrear el pasado.
La única opción viable consistía en reconstruir con precisión el entorno que la naturaleza había diseñado originalmente para ellas. Esto implicaba ejecutar algo que cada agricultor de Nevada consideraba una contradicción operativa: no reducir la salinidad del suelo, sino hacerlo deliberadamente más salado, tal como la abeja alcalina lo había elegido alguna vez como hogar. Se desencadenó una cadena de requisitos técnicos extraños para la ingeniería del terreno. A primera vista, la tierra parece uniforme, pero en realidad debía ser lo suficientemente suelta para que las abejas cavaran túneles y, simultáneamente, lo suficientemente firme para evitar que esas galerías colapsaran sobre sí mismas. Se puede notar cómo el nivel de humedad subterráneo necesitaba mantenerse estable sin inundar la superficie. Y esto no es el límite. La sal debía esparcirse en la concentración exacta que disuadiera a otros insectos invasores, pero que preservara las condiciones ideales para las abejas. Toda la estructura del suelo tenía que estar preparada milimétricamente antes de liberar un solo espécimen en el campo. Desde el exterior, el plan parecía una broma costosa de la ingeniería agrónoma. Convertir una esquina de la granja en un parche blanco con costra de sal, similar a un salar en miniatura, desafiaba la lógica convencional. Enterraron bajo la superficie una intrincada red de riego valorada en decenas de miles de dólares. Más adelante se complica. Arrojaron millones de abejas sobre el terreno como si sembraran el cultivo más imprudente jamás plantado. Los expertos lo llamaron temerario. Muchos granjeros lo vieron como prueba de que la ciencia había ido demasiado lejos, y los periódicos locales lo etiquetaron como el experimento más extraño del año. Pero para aquellos que verdaderamente entendían la alfalfa, la lógica poseía una belleza técnica innegable. Si se desea restaurar un eslabón perdido en un ecosistema, a veces se debe devolver el entorno exactamente a su estado original. Si se quiere que la abeja alcalina regrese, primero es obligatorio reconstruir el hogar que se vio forzada a abandonar por la intervención humana. Así, bajo el sol del desierto de Nevada, un parche de suelo salino blanco y brillante comenzó a tomar forma, no como símbolo de desesperación, sino como una invitación técnica a una especie olvidada por el tiempo. Solo restaba un paso crítico: liberar a las abejas. Una decisión capaz de definir si la planta colapsaría o si se abriría un nuevo capítulo agrícola de forma tranquila. Millones de abejas alcalinas fueron vertidas sobre la tierra desnuda en una maniobra decisiva que podría redefinir la agricultura local. ¿Por qué liberar enjambres masivos sobre un suelo salino abrasador sin utilizar colmenas de madera ni bastidores? A ojo, esto podría parecer una sentencia de muerte para los insectos expuestos bajo el sol. Sin embargo, la ausencia de estructuras artificiales es deliberada, ya que la salinidad imita las condiciones exactas que esta especie requiere para anidar. La capa de sal terminada brillaba bajo la luz intensa, reflejando el entorno como un espejo gigante tras la preparación del terreno. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar el estruendo de los camiones especializados mientras avanzan por el camino de tierra hacia la parcela experimental. Una multitud mayor a la esperada se congregó en el sitio, asistiendo únicamente para presenciar el posible fallo del sistema. A primera vista, el vertido de los insectos parece un acto de descuido caótico, pero en realidad es una fase crítica de reubicación biológica. Los operarios inclinaban las cajas sobre la superficie preparada. Se ve cómo diminutas manchas negras caen en cascada hacia el suelo, golpeando la tierra salada como si fuera una lluvia de arena oscura. No había protección visible, solo el suelo árido y la esperanza técnica de que la naturaleza reconociera su nuevo hábitat. Más adelante se complica. Por eso la escena detonó una reacción inmediata en las redes sociales y la comunidad agrícola. Los videos del proceso se difundieron rápidamente, generando burlas y comentarios sobre el destino de los polinizadores.
Expertos afirmaron en televisión que los insectos morirían en pocos días, calificando el evento como un retroceso técnico. Muchos concluyeron que el proyecto carecía de lógica. Y esto no es el límite. Un pequeño grupo de especialistas en alfalfa permaneció inmóvil y calmado frente a la tormenta de críticas. Ellos entendían que el ridículo externo no alteraba la viabilidad del proceso, porque la verdadera respuesta, éxito o colapso, yacía oculta en la formación de túneles microscópicos bajo la superficie. Se podría observar la actividad subterránea si fuera posible mirar a través de la Tierra, donde las galerías determinan el resultado. Nevada no tenía otra opción que esperar para verificar si esta apuesta técnica se convertía en una solución robusta. El proceso entra ahora en una fase de espera silenciosa bajo el suelo. Cero indicios de actividad alteraban la superficie del campo de sal durante los primeros días tras la liberación de las abejas. A primera vista, el audaz plan parecía estancado en el silencio del desierto, pero en realidad, bajo esa costra de tierra, una historia técnica totalmente diferente comenzaba a ejecutarse. En la oscuridad ligeramente húmeda del subsuelo, las abejas alcalinas iniciaron la labor para la que evolucionaron durante miles de años. Ellas comenzaron a cavar. Excavan madrigueras en forma de arco, con una precisión geométrica absoluta, creando túneles circulares. ¿Por qué la profundidad y la anchura de cada conducto son técnicamente idénticas en toda la colonia? El patrón de excavación parece seguir un plano estricto e invariable. Esto permite tallar pequeñas cámaras de cría, recubiertas meticulosamente con polen y secreciones ricas en nutrientes, donde depositan sus primeros huevos. Pero esto es solo el comienzo. El proceso de selección del sitio responde a la detección de variables físicas complejas en el terreno. Guiadas por la compactación del suelo y el aroma de los minerales, las abejas rastrean la tenue humedad que asciende desde el sistema de riego subterráneo. Localizan el punto exacto donde las condiciones son ideales, como si leyeran un mapa geológico invisible. Todo se vuelve más complejo en la interacción con la superficie. Se puede notar cómo la costra de sal superior funciona inesperadamente como un componente estructural defensivo. La capa salina, considerada un obstáculo, se convierte en un escudo natural que bloquea a otros insectos y retiene la humedad justa para el desarrollo de las larvas. Con cada día que pasa, un nuevo túnel se extiende y otra cámara se completa en la profundidad del suelo de Nevada. Los agricultores observan sin palabras, intuyendo la agitación biológica bajo sus pies, mientras una ciudad oculta se construye bajo el suelo blanco. La actividad subterránea prepara una respuesta contundente que pronto transformará el futuro de esta tierra. Cientos de metros de campos púrpuras comenzaron a registrar una actividad inusual tras semanas de quietud absoluta bajo el suelo cubierto de costra salina. Los agricultores detectaron un volumen de polinizadores sobre los brotes de alfalfa superior a cualquier temporada pasada. ¿Por qué la densidad de insectos sobre los cultivos superaba repentinamente los registros históricos de años previos? La escena daba la impresión de que una compuerta invisible se había abierto sobre el valle. La respuesta yacía en la emergencia masiva de la ciudad subterránea, que finalmente liberaba a sus habitantes hacia la superficie. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo las abejas álcali no solo sobrevuelan, sino que aterrizan con una geometría de vuelo específica sobre cada flor individual. A primera vista, el proceso parece un forrajeo estándar, pero en realidad, cada aterrizaje aplica el peso y ángulo exactos para detonar el mecanismo de disparo de la planta. La quilla de la flor se dispara hacia arriba, golpeando el tórax y el abdomen del insecto con una fuerza mecánica considerable. Mientras las abejas melíferas evitan este impacto, la especie álcali lo absorbe para recibir la carga de polen amarillo fino. El trabajo continúa sin pausas, saltando entre flores con una persistencia sistemática.
El proceso solo está cobrando fuerza. Por esta razón, el campo de alfalfa parece moverse como un organismo vivo, con olas de insectos barriendo la extensión púrpura de un extremo a otro. Las flores detonadas comienzan su transformación inmediata, hinchándose en vainas cargadas de semillas nuevas y viables. Los datos científicos indicaron que la tasa de polinización superaba a todas las especies probadas anteriormente por los investigadores. El rango de operación de estos insectos resultaba mucho más extenso de lo que los modelos teóricos habían predicho. Y esto no es el límite. La eficiencia técnica de la recolección alcanza niveles casi perfectos ante los ojos de los observadores en el terreno. Lo que ocurre en los cultivos de Nevada representa la conexión funcional que la agricultura local buscaba incansablemente. El ciclo biológico se cierra aquí, asegurando la producción futura sin contratiempos. 3 o 4 veces el rendimiento promedio a largo plazo del estado. Esa fue la asombrosa magnitud del cambio registrado en los campos. ¿Por qué un silencio indescriptible se asentó sobre la granja en lugar de la preocupación habitual de cada año? Los vientos de principios de verano barrían los campos de alfalfa, llevando un aroma espeso y dulce a través del valle. La respuesta estaba en la intuición de los agricultores, quienes sentían que algo inusual se aproximaba justo en el momento decisivo de la cosecha de semillas. Los primeros sacos se elevaron mecánicamente, y los susurros corrieron de inmediato a lo largo de la fila de máquinas cosechadoras. Pero esto es solo el comienzo. A primera vista, la operación parecía una recolección estándar, pero en realidad las semillas eran visiblemente más abundantes y densas de lo normal. Cuando se compilaron los números finales, el equipo de investigación quedó atónito ante el volumen recolectado. Algunas áreas específicas alcanzaron cifras que los expertos habían afirmado durante mucho tiempo que eran imposibles para el clima árido de Nevada. Se puede notar cómo este lugar, alguna vez símbolo de la obstinación de la naturaleza, demostró que las soluciones más pequeñas crean transformaciones masivas. Desde los diminutos túneles bajo el suelo salado, las abejas alcalinas reescribieron el futuro de la región no con milagros, sino con habilidades que los humanos habían olvidado. Transición al siguiente nivel. Gracias a esos millones de alas delicadas, Nevada aprendió a florecer de nuevo, cerrando el ciclo agrícola con éxito.